lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 8 de la mañana con 12 minutos. Tenemos una linda mañana en la capital de los ecuatorianos, cielo despejado a esta hora. Temperatura ambiente, dice nuestro termómetro, 11 grados centígrados, mayormente soleado, dice el termómetro del día de hoy. Bueno, seguimos obviamente escuchando las propuestas de los candidatos a los diferentes cargos de elección popular. Estamos a menos de 2 semanas de las elecciones y pocos días para la finalización de la campaña electoral. Tendremos entrevistas vinculadas a la campaña hasta el jueves 2 de febrero, luego viernes 3 y sábado 4, que son estos 2 días de reflexión, de silencio electoral, y el domingo 5, pues, acudir a las urnas para renovar autoridades seccionales, pronunciarnos sobre el referéndum constitucional y, por cierto, la elección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sobre este último tema o este último cargo está con nosotros David Rosero, quien es actualmente consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y es uno de los 5 que busca la reelección, de los 5 actuales que busca la reelección. ¿Cómo le va, consejero? Bienvenido. Muy buenos días, estimado Fabricio, un saludo cordial a toda la distinguida audiencia de Sonorama en todo el país, en los diferentes territorios. ¿Por qué busca la reelección al Consejo de Participación Ciudadana, David Rosero? Bueno, yo soy un docente universitario, me he dedicado a eso toda la vida, pero efectivamente cuando miro los anexos de la consulta popular, veo que hay una telenovela que se pretende repetir en el país, que es el afán de concentrar poder por parte del presidente de la República, quitando el derecho al voto al pueblo ecuatoriano para que ya no se elija por sufragio universal a los consejeros de participación, sino que esto pase a discrecionalidad de Carondelet y la Asamblea Nacional. De igual forma, hay una restricción de derechos cuando se eliminan los concursos de méritos y oposición que lleva adelante el Consejo de Participación, donde cualquier ecuatoriano puede postular y participar con su carpeta para acceder al cargo público, y esto pasa con la consulta que pretende el gobierno a discreción del presidente y la Asamblea Nacional. Pero lo más grave, Fabricio, es la intención de prorrogar autoridades del Estado que hoy mismo ya están prorrogadas. Contralor subrogante y del subrogante totalmente sometido al presidente de la República, presidente de la Judicatura, más de 11 meses llevamos al año, superintendentes, defensor público, entre otros. Entonces, la consulta popular está ligada a las elecciones del Consejo de Participación. La consulta, en los anexos hay una trampa y nosotros creemos que la consulta es como cuando el ciudadano acude a un banco a solicitar un préstamo y a veces no leemos la letra pequeña del crédito que nos está entregando la entidad financiera y luego estamos endeudados. Lo mismo pasa con la consulta. Por eso es la motivación de ir a esta candidatura al Consejo para develar esta intención del gobierno, convocar al pueblo ecuatoriano a rechazar esa consulta que no resuelve los problemas del país y obviamente democratizar una institución para que existan consejeros que no obedezcan a Carondelet, sino que obedezcan a la Constitución y a la ley. Bueno, pero usted es parte de un Consejo de Participación Ciudadana, el actual, que fue el primero que elegimos por la vía del voto popular, que no ha estado exento de la polémica, de hecho, ha estado en el ojo del huracán. Un consejo que ha perdido 5 consejeros por la vía del juicio político, un consejo que ha estado altamente dividido y un consejo, David, perdóneme, que al final no logró el objetivo o uno de los objetivos que era designar autoridades de control. ¿Usted no siente que son corresponsables, ustedes como consejeros, de la situación de inestabilidad institucional que estamos enfrentando? Bueno, Fabricio, usted me conoce bien, cada uno es responsable de sus actos y en el caso de David Rosero, candidato a consejero de participación en el casillero 3, nosotros no hemos sido destituidos, no hemos sido censurados, no se ha planteado ninguna anomalía de una situación fuera de la ley, más bien hemos mantenido una posición coherente de combatir el autoritarismo de los gobiernos anteriores y la intención de concentrar poder de este. Y en ese contexto usted sabe que todo puede fluir siempre y cuando exista una mayoría, y efectivamente la mayoría hoy está sometida a las órdenes de Carondelet. La orden directa desde el Ejecutivo a Ulloa es que no haga ninguna designación hasta esperar los resultados de la consulta. Por eso es que en 11 meses no se tramitaron
4 ternas de la Corte Nacional de Justicia para elegir al presidente del Consejo de la Judicatura y otros procesos más, porque la intención del gobierno cuando se tomó en febrero del año pasado la institución fue obstaculizar los procesos porque tenían la intención de la consulta popular. Pero Ulloa va a tener un año. Ulloa me parece que asumió en febrero. Y él ofreció en 70 días tener contralor en esta misma emisora, desde que asumió. Pero vamos ya al año. Pero ¿qué pasa el periodo anterior a Ulloa? Ya, donde había otra mayoría. ¿Qué pasó allí? Nosotros elegimos superintendente de ordenamiento territorial, se eligió al defensor del pueblo, se eligieron también veedurías para todos los concursos, se avanzó el 50% de todos los concursos, CNE, Contralor, Defensor Público, estaba avanzado hasta el 50%. Y luego viene la toma del Consejo de Participación, porque la señora Sichel, por orden del señor Aparicio Caicedo, era la que presionaba para que se cambien los reglamentos del Consejo de Participación Ciudadana para direccionar los concursos. Entonces, aquí el presidente de la República debe pedir disculpas al pueblo por tener en su gobierno tantos traviesos e incapaces. Con los últimos escándalos de corrupción, yo creo que esta consulta va a convertirse en un plebiscito donde el pueblo ecuatoriano va a rechazar al gobierno nacional por su incapacidad en resolver los problemas del país, pero muy ágil en interferir en otras funciones del Estado. Perdóname, siento, y es mi interpretación, se la traslado, me parece que no hay un sentido de autocrítica sobre las omisiones del actual Consejo, David. No digo suyas, sino del Consejo del cual usted es parte. ¿Usted no siente que este Consejo, tanto el que está hoy siendo dirigido por el doctor Ulloa, cuanto en la administración anterior, no son corresponsables de que no tengamos contralor titular, defensor del pueblo titular, defensor público titular, que no se haya llevado adelante la renovación parcial de la función electoral, por ejemplo? Nosotros llevamos adelante la reglamentación, los veedurías, las comisiones ciudadanas, luego vino la interferencia del gobierno nacional y uno efectivamente responde en un cuerpo colegiado por sus acciones personales. Nosotros hemos hecho 300 escuelas de formación y capacitación a nivel nacional, hemos impulsado 200 veedurías, observatorios, hemos sido parte de la lucha por la equiparación salarial docente para mejorar la remuneración de todos los docentes en el Ecuador. También fuimos impulsores del proyecto de ley de defensa del comerciante minorista y trabajador autónomo, que hoy mismo ya es una realidad que se aprobó en la Asamblea Nacional. Entonces, en el caso de David Rosero, puntualmente, nosotros hemos mantenido una posición coherente en defensa de las organizaciones sociales y de los sectores populares. Por eso es que en el recorrido, en el territorio nacional, los estudiantes universitarios, secundarios, maestros, sindicatos, trabajadores, sectores de mujeres, militares en servicio pasivo, barrios populares, impulsan también esta importante propuesta al Consejo de Participación. Ahora, ¿cuál es la situación hoy del Consejo? Y le hago esta pregunta por los episodios derivados del juicio político, la censura y destitución, después la presentación de acciones de protección, un juez de la Concordia que entregue esas acciones de protección y restituye a los consejeros. Resulta que desde la restitución ustedes, ni usted, ni la consejera Almeida, ni el consejero Dávalos, habían acudido a las sesiones. Hoy evidentemente están con licencia. Pero ¿cuál es hoy la situación del Consejo de Participación Ciudadana, David? La situación es que existen 4 consejeros, se puede sesionar. Sin embargo, la orden a Ulloa es directa. ¿Ustedes por qué no acuden? No, me refiero a quienes no están con licencia. Claro. Está la consejera Almeida, está la consejera Gina Aguilar, el consejero Olindo Nastacuaz y Ulloa. O sea, hoy sí pueden sesionar. Pueden sesionar durante varias semanas. Sin embargo, la orden, como le digo desde Carondelet, es que no se haga absolutamente ninguna designación hasta esperar los resultados de la consulta popular, porque se pretende prorrogar en funciones autoridades que hoy mismo están sometidas a Carondelet. Usted sabe que cuando una autoridad no tiene estabilidad, no es nombrada definitivamente, puede caer en la tentación de lo que implica el direccionamiento desde el Ejecutivo. Por eso creo que, mire, lo que acaba de hacer el juez Lindau es un digno representante de lo que hace el gobierno nacional. No solo liberar a un acusado de sicariato, sino todo lo que ha venido haciendo en cuanto a interferir en la primera función del Estado, como es la Asamblea Nacional. Y es importante que la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo pueda tratar ya en segunda instancia lo que hoy está apelado por la Asamblea Nacional, que es que se respete la destitución y censura de todas las bancadas de la Asamblea Nacional, excepto la del gobierno, sobre 4 consejeros de participación. Y también a la Corte Constitucional. Nosotros acudimos a señalar que quien interfirió en la designación del presidente del Consejo de la Judicatura
fue una mayoría que no tramitó 11 meses, 4 ternas, no una, 4 ternas, a pesar de haber un dictamen de la Corte en torno a esta situación. Entonces, me parece que el gran problema del Consejo ha sido que los gobiernos de turno han interferido en las decisiones del organismo. Si antes teníamos al señor Alexis Mera, hoy tenemos al señor Aparicio Caicedo. Si antes teníamos al señor Pedro Delgado, hoy tenemos al señor Danilo Carrera envuelto en escándalos presuntos de corrupción. Entonces, toda esta situación es necesario democratizar el organismo de participación ciudadana, eligiendo personas, hombres y mujeres que tengan una trayectoria y que no vayan a agachar la cabeza, sino más bien a obedecer lo que dice la Constitución. Pero y la no ley. se suponía que esa era la idea cuando este consejo fue elegido en 2019, lo que usted acaba de decir, democratizar por la vía del voto popular la integración del consejo. Eso no ocurrió en 2019, David. Bueno, efectivamente esa es la realidad y la intención, pero cuando existen consejeros que por canonjías personales se someten a las órdenes de los gobiernos coyunturales, ahí existe la crisis institucional. Nosotros hemos mantenido una posición de cara a las organizaciones sociales, por eso es que impulsamos este proceso de candidatura al Consejo de Participación en el casillero 3 y obviamente planteamos algunas propuestas importantes que ya las hemos venido trabajando, impulsando en cuanto a la formación, en cuanto al control social, a las veedurías, al impulso de la organización social como forma más alta de participación. El artículo 204 es claro en esto, estimado Fabricio y ciudadanos, señala que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público en ejercicio de sus derechos a la participación, y la forma de hacer respetar esos derechos es con organización, con asociatividad y con movilización social. De esa forma se hacen respetar los derechos de participación y se han conseguido victorias. El tema del incremento salarial a los docentes, la ley de defensa del comerciante minorista y una serie de victorias importantes en territorios como aprobaciones de ordenanzas para el sistema de participación en el territorio nacional. Dentro de las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana está obviamente hoy la atribución nominadora de autoridades de control, pero también la lucha contra la corrupción. ¿Qué han hecho ustedes en ese rubro? Hasta antes que se tome el gobierno, la institución, nosotros habíamos presentado 14 denuncias de presuntos actos de corrupción, principalmente sobre los sobreprecios en mascarillas, respiradores, medicinas, insumos médicos que dieron lugar a varios allanamientos por parte de la Fiscalía General del Estado, incluso a procesados que hoy están enfrentando la justicia. Y obviamente luego se han dedicado a tapar todas las denuncias que han venido sobre el gobierno nacional, que son varias, pero evidentemente si el Consejo lo dirige el gobierno y otras instituciones también, se pretende tapar todos los presuntos actos de corrupción. Por eso el día de ayer en la cadena nacional del presidente me parece totalmente contradictoria su posición. Me veo un gobierno totalmente contra la pared, un gobierno arrinconado, y yo creo que el pueblo ecuatoriano reflexionará, dirá no a una consulta que se gastan más de 30 millones de dólares que podrían servir, por ejemplo, para la compra de medicinas en los hospitales en el país. En ese sentido, creemos que es importante ir a un consejo de participación, democratizar esa institución y, obviamente, de cara a las organizaciones sociales, seguir impulsando la acción social desde ese organismo. Pero de esas actividades vinculadas a la lucha contra la corrupción que usted señala, ¿cuántas han desembocado en investigaciones y cuántas de esas investigaciones en resultados concretos? Eso es lo que le comentaba. Producto de esas investigaciones ha habido allanamientos, ha habido procesados jurídicamente. ¿Podemos saber cuáles? Por ejemplo, en los hospitales del Guayas, en los hospitales del IES, en los hospitales ¿Esos allanamientos fueron con base en denuncias del Consejo? Con base a denuncias del Consejo, con base a la acción propia de la Fiscalía, porque el Consejo, Fabricio, no es una entidad sancionadora. No, ustedes no pueden sancionar, pero ustedes pueden levantar información y presentar las denuncias. Precisamente, hemos presentado 14, le digo, no solo en la Fiscalía, en la Contraloría General del Estado, incluso ante la Corte Constitucional por afectación a derechos de participación, presuntos actos de corrupción, principalmente en lo que tiene que ver a la pandemia. De ahí en adelante hay varios casos en el Consejo, pero que han sido no investigados, no tramitados, que tienen que ver con este gobierno. Esa es la realidad. ¿Quién no ha tramitado? ¿Ni la Contraloría ni la Fiscalía? Bueno, hay una mayoría en el Consejo. Ah, pues. en el Consejo. Claro, Dentro del Consejo claro, ha sido tramitado. nosotros recibimos, porque esa petición de parte, no actuamos de oficio, esa petición de parte, la acción de investigación. Oiga, pero lo que usted acaba de señalar, digo, capaz que para mí es nuevo y seguramente para mucha gente es nuevo. ¿No ha faltado tal vez explicar o difundir con mayor prestancia esa información sobre la lucha contra la corrupción?
Bueno, ¿Usted ha señalado? nosotros lo hemos hecho hace tiempo atrás que estábamos en la dirección del Consejo de Participación, acudíamos a las diferentes entidades de control a presentar los informes de investigación. Incluso tuvimos reuniones con las autoridades respectivas para que esos procesos avancen, para que todas esas situaciones se puedan dar una investigación. En ese contexto, claro, la principal foco de atención ha sido los temas de designación de autoridades, pero el Consejo tiene importantes atribuciones en cuanto a la promoción de los derechos de participación. Como le decía, hemos impulsado desde el despacho alrededor de 300 escuelas de formación a nivel nacional para decirle al ciudadano: mire, ecuatoriano, usted tiene el derecho a la organización. Artículo 96, tiene el derecho a ser parte de la toma de decisiones sobre los asuntos de interés público. Artículo 95, tiene el derecho a la fiscalización popular. Artículo 204, y luego existe un despertar de la conciencia. La gente se organiza en el barrio, en la comunidad, para exigir mejores condiciones de vida a todas las autoridades de distinto nivel de gobierno. La participación ayuda a la gobernabilidad y la ausencia genera conflictividad social. El paro de octubre y de junio es producto de la falta de diálogo, de participación por parte del presidente de la República, que toma decisiones unilaterales sin la toma de decisiones conjunta entre la ciudadanía y el gobierno. Y en ese sentido, evidentemente, la herramienta fundamental de la participación ayuda también, al ser un derecho de los ecuatorianos, se convierte en una obligación para las autoridades facilitar. ¿Cuántas veedurías han conformado ustedes en estos casi 4 años de trabajo? Alrededor de 200. Una de ellas del metro de Quito, sobre las obras públicas, sobre la gestión de autoridades, sobre la revisión de ordenanzas y una serie de cosas. Esa petición de parte o también por iniciativa del propio Consejo de Participación Ciudadana. Por ejemplo, para nombrar los registradores de la propiedad en todos los cantones de la patria se conforman veedurías ciudadanas. Los ciudadanos se organizan, solicitan al Consejo ser capacitados, el Consejo entrega una acreditación e informa al hospital, al ministerio, a la institución pública correspondiente la acción de vigilancia respectiva. Luego se levantan informes, si esos informes traen novedades, se procede a hacer una investigación. Eso es lo que se ha hecho en varios procesos de informes de veeduría sobre varios temas de la contratación pública, por ejemplo. Pero esos informes de veeduría que usted señala, ¿han tenido incidencia, han tenido resultados posteriores? Bueno, en el caso del Metro de Quito permitió, por ejemplo, desentrañar una serie de situaciones en torno a la contratación, en cuanto al servicio y en cuanto a una serie de situaciones. Se le entregó al municipio de la capital para que puedan ser tomadas en cuenta las recomendaciones de los veedores ciudadanos. De igual forma, cuando existen anomalías en la contratación pública, cuando existen situaciones que vigilar en la normativa, todo eso pues, es un trabajo voluntario desde la ciudadanía que se entrega. No es que el Consejo hace, es una especie de contraloría social, una contraloría que hacen los ciudadanos a través de la veeduría, de los observatorios, que también tenemos instalados varios en el país. Por ejemplo, el observatorio para vigilar la erradicación de la violencia contra la mujer, la vigilancia de esa ley. El observatorio sobre derechos socioeconómicos, el observatorio sobre las políticas públicas y una serie de mecanismos más. David, usted fue consejero en 2009, es consejero hoy en 2019, 2023 y quiere volver a ser consejero. Le van a decir que se quiere perpetuar en el organismo. ¿Qué responde usted frente a eso? Bueno, la Constitución permite esta posibilidad. Yo participé en un concurso de méritos y oposición, fui el ganador de ese concurso, la primera persona que tuvo mayor puntaje en el 2009, si revisa obviamente los resultados de ese concurso, y luego ya cambió la metodología de designación. A usted le dijeron que era uno de los 2 infiltrados de ese consejo, ¿no? Esa anécdota le comento, y sabe quién dijo eso, ¿no, Fabricio? Sí, claro, el presidente Correa le dijo en una sabatina, yo siempre lo... Pero lo dijo a Omar Simón, que hacen 2 infiltrados. Porque dijo que se nos infiltraron 2. Y mire que desde los sectores sociales, si nos hubiéramos animado a participar para culminar esa anécdota, muchas personas más, porque donde provengo hay una escuela de formación en dirigencia social, hubiéramos tenido 7 consejeros en ese momento, pero evidentemente nosotros que hemos estado vinculados siempre al tejido social, hemos estado permanentemente con esa vinculación con las luchas sociales, con las reivindicaciones de la ciudadanía, y por eso es que al no tener ningún impedimento, ninguna destitución o censura,
tenemos la cara limpia para decir de frente que hemos defendido los derechos de la ciudadanía. Y con esto termino. En el escenario, en un referéndum constitucional puede ganar el sí o el no, así de simple. Si es que llegase a ganar el sí en la pregunta o en las dos preguntas del Consejo, habrá cambios respecto de las atribuciones del Consejo. Y usted podría igualmente ganar la elección, para eso se ha presentado, y podría posesionarse al nuevo Consejo el 14 de mayo próximo. ¿Qué pasaría si se posesiona en el Consejo en caso de ganar la elección ya sin la atribución nominadora? ¿Cómo ve usted ese escenario posible? Bueno, yo creo que el pueblo ecuatoriano va a rechazar la pregunta del presidente de la República por su incapacidad de gobernar y por su incapacidad de solucionar los problemas del país, más allá de lo que se pregunte en la consulta, que son temas que los puede resolver vía decreto ejecutivo, vía reformas legales. Es decir, no se necesita una consulta popular para empezar a trabajar en estos 2 últimos años que le queda al presidente de la República. Pero en ese caso no consentido, el Consejo obviamente quedaría con estas otras 2 atribuciones, pero eso implica también una reducción presupuestaria. Hoy, Fabricio, y esto es lo que no se conoce en el país, el Consejo tiene un presupuesto equivalente a un cantón pequeño de la provincia del Guayas o de la provincia de Pichincha o de la provincia de Imbabura, como el cantón Urcoquí, como el cantón Lomas de Sargentillo. Es decir, para atender a más de 221 cantones, más de 800 juntas parroquiales, 23 prefecturas, un régimen desconcentrado, para recibir 4.000 informes de rendición de cuentas, el Consejo cuenta con un presupuesto equivalente a un cantón pequeño. Efectivamente, la intención de los gobiernos de turno ha sido desaparecer la institución, dejarla en soletas. Han afectado el tema logístico, institucional, de talento humano, y aún así, evidentemente, se ha podido realizar algunas ejecutorias importantes en torno a los derechos de la gente. Correcto. David Rosero, mucha suerte en el tramo final de la campaña. Gracias. Muchísimas gracias, estimado Fabricio. Pedir a los ciudadanos que puedan apoyar esta propuesta. Estamos en el casillero 3 de la papeleta de hombres. David Rosero, con experiencia en la defensa de tus derechos. Muy gentil. A David Rosero, actual consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se ha presentado en la búsqueda de la reelección en el actual proceso electoral. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.